Buenos días, 5 de la mañana, 30 minutos. Hoy es lunes 12 de diciembre. Bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Caracol. Primero la gente. Muy buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Todo bien? Todo muy bien. Recargadísimos para esta nueva semana. Semana completa, cargada de mucha información, con muchos contenidos. Con semifinal y final de Mundial. Exactamente, mejor dicho. Y noticias a cascadas. Noticias por todas partes. En minutos justamente hablaremos del trágico saldo de víctimas mortales por el consumo de licor adulterado en las últimas horas, que ascendió a 20 personas. Las autoridades adelantan operativos para dar con quienes están fabricando y también distribuyendo este licor fatal. Y nosotros acá le hacemos eco al llamado de las autoridades para que las personas tomen absolutamente todas las precauciones necesarias y compren licor en lugares autorizados. También vamos a hablar de ese polémico video que está rondando por las redes sociales del senador Gustavo Bolívar, en el que se le ve reunido con miembros de la primera línea, a quienes les plantea una reunión privada para hablar de los temas a profundidad, así dice él, a profundidad del decreto que buscará la libertad para 230 jóvenes que fueron capturados durante el paro nacional. Esa también es la noticia de la semana. Anoche salió el decreto, pero todavía hay muchas dudas frente al tema, e incluso hay quienes aseguran que es un juez el que tiene la última palabra frente a la libertad de estos jóvenes. Muchas noticias que vamos a desarrollar en esta primera edición que apenas comienza. A ustedes gracias por permitirnos despertar de su lado, y aquí a las 5 de la mañana 32 minutos están las noticias más importantes previstas para este 12 de diciembre de 2022. Este es nuestro despertador. Feliz amanecer. Y a esta hora, 5 de la mañana, 34 minutos, revisamos la portada de la 41 minutos. Ascendió ya a 20 la cifra de fallecidos por cuenta del licor adulterado. Un panorama que tiene en alerta máxima a las autoridades, pues no solo ha aumentado el consumo de estos productos, sino también la oferta y la producción en plena época navideña. Hablamos con la familia de la mujer de 55 años que falleció este fin de semana en el municipio de Soacha. 47, de nuevo saludamos a todos los televidentes que a esta hora se suman a nuestra primera edición de Noticias Caracol. Primero la gente. Y por supuesto tenemos que saludar a todos nuestros compañeros. Pablito, gracias, un fuertísimo abrazo. Precaución, los ciudadanos tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. Vámonos para La Calera. Ya sí que está haciendo frío. ¿Cuántos grados, Tatiana? Muy buenos días. ¿Qué tiene para contarnos? Interesantísimo tema, don Héctor. Más adelante nos conectamos con usted para la ampliación de esta noticia. Vámonos a las 5 de la mañana, 52 minutos para Antioquia. Desde Medellín, Catalina Botero tiene un avance de lo que ocurre en esa región. Cata, buen día. Ya en varios minutos va a hacer eso, gracias. 5:56 minutos. Esta semana el gobierno y los empresarios van a anunciar sus propuestas frente al aumento del salario mínimo para el próximo año. Este viernes 16 vence el primer paso para lograr un acuerdo. Mañana 2 minutos, muy buenos días. Saludamos a todos esos televidentes que a esta hora encienden sus televisores y se unen a esta primera edición de Noticias Caracol. Presten mucha atención, porque en esta época del año los delincuentes están especialmente al acecho. Una familia fue víctima de los ladrones que con artimañas ingresaron a su vivienda. Vean eso, tenemos el caso de un falso Noticias Caracol. Bien, Pablo, gracias. 6 de la mañana, 7 minutos. Vámonos a La Calera, porque allí sigue el drama para varias familias que perdieron todo por cuenta del invierno y que aún no se han podido reponer. Tatiana Gordillo está allí del lado de la gente. ¿Cuáles son las afectaciones? ¿Qué le cuentan las personas, Tatiana? Bien, señor. Mientras tanto, sigamos hablando de ese tema del licor adulterado, porque pao es poquito. Justicia, justicia. Es lo que hay que hacer con esos delincuentes. Son asesinos en potencia. Ya son 20, Eduard, 20 los muertos por causa del licor adulterado en Bogotá y en Soacha. La Fiscalía adelanta la investigación para dar con los responsables por estas muertes, y Héctor Rojas nos cuenta qué dice el fiscal. Personas de todos los estratos que han llegado a este tipo de licor y que han resultado muy afectadas. Cuando regresemos a Noticias Caracol, primero la gente, esperen. Reporte a las 6 de la mañana, 34 minutos. Vamos a hablar del nuevo informe de la Agencia Nacional de Minería, que reveló que hay más de 200 bocaminas en zona protegida del páramo de Santurbán, en Santander. Se trata de infraestructura en la que se desarrolla extracción de minerales de manera ilegal. Pausa, y cuando regresemos a Noticias Caracol, primero la gente, esperen. 7 de la mañana en punto. Si usted acaba de llegar a nuestra sintonía, aquí en Los 5 Temas lo ponemos al tanto de lo que ha pasado, de lo que se ha perdido. Nuestro tema número 5.
a volver a las noticias del plano nacional porque los comerciantes que trabajan en balnearios de Puerto Colombia en Atlántico lanzaron un SOS a las autoridades. Aún no se sobreponen de los daños del invierno y ahora se están viendo afectados por los fuertes vientos y el oleaje que inunda las playas. Margarita Ariza, ¿qué tipo de afectaciones tienen los caseteros? Cuéntenos. Momento para una corta pausa, pero cuando regresemos a Noticias Caracol, primero la gente... Son las 8 de la mañana, 5 minutos, y hoy, como todos los lunes, nos acompaña nuestro analista político, Gabriel Cifuentes. Don Gabo, hacía varios lunes que no nos veíamos, no habíamos coincidido. Así es, Alejandra, ¿cierto? Pero bueno, volvemos aquí a las movidas de la semana como todos los lunes. Recargadísimos, ya en la recta final de esta legislatura. Y se acaba el año y se acaba esta semana también la legislatura, salvo, Alejandra, de televidentes que decidan convocar extras porque se les queda algún proyecto en el Y en ese sentido, entonces nos veríamos el próximo lunes, ¿cierto? En ese sentido nos veríamos el próximo lunes. Usted ya se quiere ir de vacaciones. No, aquí hasta el final de año. Bueno, señor, ¿qué tenemos dentro de las movidas de la semana para esta semana que apenas comienza? Pues bueno, en términos legislativos hay que señalar que con esta legislatura que concluye es posible hacer un balance que por lo menos para el gobierno ha sido bastante positivo. De los 10 proyectos que presenta la agraria, la reforma política, que son reformas constitucionales, van por muy buen camino, así que se puede decir que para el gobierno por lo menos esta legislatura ha sido positiva. No tanto para la oposición y no tanto tampoco para las iniciativas de carácter parlamentario que no han tenido el mismo trámite, que no han tenido la misma velocidad. De hecho, esto ha conllevado, Alejandra, y televidentes, a que la oposición señale que el gobierno está implementando una aplanadora. Y recordemos por qué. Porque el gobierno nacional o la bancada de gobierno cuenta con 78 de los 106 senadores, 106, Alejandra, porque Hernández y Castaño quedaron por fuera. Y quedó las sillas vacías, y 104 en Cámara de Representantes. Oiga, pero ¿sabe qué me parece curioso? Que incluso los congresistas que hacen parte de la coalición, algunos dicen que se han sentido excluidos, ¿no? Así es, no han faltado críticas al manejo que el gobierno le ha dado al Congreso, en particular ciertos miembros del Partido Verde que dicen que no han sido tenidos en cuenta dentro de las discusiones, dentro de la presentación de los proyectos, pero sin embargo, Alejandra, han acompañado los principales proyectos del gobierno que han pasado fácilmente su trámite en el Congreso. Pero esta semana, televidentes y Alejandra, se van a discutir dos proyectos. Las plenarias de Cámara y Senado van a estar muy ocupadas. El primero y el segundo es la creación del Ministerio de la Igualdad. Por fin, que ya tanto Cámara y Senado van a tener en sus plenarias las discusiones. Pero las movidas de la semana hoy, Alejandra, vienen por otro lado, y es la noticia de la semana, que sin lugar a dudas es la definición del salario mínimo. Tradicionalmente hay un acuerdo entre las partes. ¿Y hoy ponen sus propuestas los empresarios o es el gobierno? Hoy se retoman las conversaciones, ya los trabajadores pusieron un 20% que responde a inflación, más productividad, más un 5% por la pérdida de capacidad adquisitiva. Los empresarios, si bien tienen disposición de conversar con los trabajadores, no han puesto todavía sobre la mesa un porcentaje. Se espera que vaya a estar sobre el 13% la propuesta de los empresarios. Dijo que 14, que es inflación más productividad, pero los expertos señalan que se va a mover entre el 13 y el 17%. No menos, porque recordemos, Alejandra, que el año pasado con el gobierno Duque el aumento fue del 10%. O sea que esta semana tendremos esas discusiones. Si se eleva mucho, se afecta la generación de empleo. Si no se sube lo suficiente, se afecta la capacidad de los trabajadores de hacerle frente a la inflación. Muy bien, ese será el tema de discusión, el tema más importante de esta semana. Sin lugar a dudas. Bueno, señor, ¿cerezas? No le tengo una, le tengo 3 cerezas. Secreto, que algo que tradicionalmente hacía el presidente, que era, digamos, posesionar a los magistrados de las altas cortes, ahora lo puede hacer el secretario general. Ese es un desplante no muy bien recibido por las altas cortes, y finalmente ha habido choques por el decreto del gobierno para nombrar como gestores de paz a quienes hayan sido investigados o incluso condenados por actos vandálicos durante las manifestaciones. Eso ha generado un terremoto entre el Ejecutivo y la rama judicial. Pues sí, se pedía que respetaran las decisiones de la justicia. Que haya una separación de poderes y un respeto también a la majestad de la justicia. La segunda es
La reforma tributaria todavía no tiene sanción presidencial. Y era el proyecto estrella, el proyecto bandera del gobierno. El que más le costó políticamente a Alejandra. Se dice que hasta hoy se tiene para que por ley el presidente lo pueda sancionar, salvo que no se quieran tener algunos vicios en su trámite, pero dicen que la embolatada está en la oficina jurídica de presidencia. Pero hoy tendremos probablemente noticias entre hoy y mañana. ¿Tiene que quedar sancionada esta semana? Tiene que quedar sancionada sí o sí. Esta mente ve las movidas de la semana, así que estará enterada. Viene la segunda instancia del Aerocivil, que tendrá que decidir sobre la fusión entre Viva y Avianca, pero eso está muy embolatado porque no se surtieron los trámites legales y por sobre otro todo tema, por el monopolio con el que quedaría Avianca. Claro, porque virtualmente quedaría con el 60-63% de las rutas y de los slots, triplicando prácticamente al segundo en temas de competencia. Entonces, esa decisión no va a ser fácil, sobre todo porque la Aerocivil además está pasando por muchos cambios, no tiene director en propiedad, así que antes de finalizar el año probablemente también tendremos una solución frente al chicharrón de Avianca. Bueno, y en un momento cuando además los usuarios necesitan alternativas accesibles y de calidad, que por estos días de eso, no muy se ve poquitos, mucho, más sí, quejas que calidad. Sí, señor. Don Gabo, muchísimas gracias. Alejandra, espero que nos encontremos el próximo lunes. Bueno, si no, dependerá ya, de las extras. Feliz Navidad y feliz año. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. Nos vamos a un corte de 8 o 12 minutos, al regresar más noticias, más historias.